Nos vamos a la mierda, chavales. No podremos seguir reaccionando durante 2 horas al gentilhombre, a libertad lo que surja. No podemos seguir... Ay, Dios mío. ¿Qué haré yo? Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a contestar a algunos anticomunistas. Hola chicos. Bueno, como podéis comprobar, mi setup ha cambiado por completo. Ahora hay un cuadro, ¿vale? Y lo peor es que me voy ya de aquí, voy a poder volver a mi setup habitual, no mucho más decorado, pero con más posibilidades de ello, y volver a hacer vídeos en Madrid. Este vídeo he decidido hacerlo antes de irme justo, porque el otro día hice una reacción de 2 horas y 10 minutos, creo, a la mitad de un vídeo del gentilhombre, hablando sobre Stalin. Se llama La Era de Stalin, lo podéis ver aquí. Es un vídeo que me hacía ilusión hacer y que encima habéis recibido con muchísimo amor. Además ha llegado a mucha gente, a demasiada gente, hasta el punto de que, como no, tenía que llegar, pues, seguidores del gentilhombre y en general gente que no tiene nada de historia y que odia visceralmente mi ideología y la historia revolucionaria, ¿no?, del siglo pasado. En este vídeo voy a centrarme sobre todo en los haters. Hay mucha gente haciendo preguntas también o pidiendo recomendaciones. Siempre, sobre todo en los directos, intentaré dedicarle más tiempo a esto, pero hoy quiero dedicarme exclusivamente a los haters. Porque más allá del debate, porque yo estoy dispuesto a debatir con cualquier persona. Es más, vuelvo a anunciar en un vídeo como en tantos otros que cualquier persona que esté dispuesta a debatir sobre este tema, le voy a invitar a mi canal, como ya lo he hecho, como fui a debatir con Chocobollo de liberalismo, como invité al chico anarquista que vivía en Cuba, que vino a debatir sobre anarquismo y comunismo. Para mí es un placer poder debatir y encima mostrar el resultado de este debate, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, no hay es terrible, no es una cuestión de ganar o perder, aunque obviamente cada uno tiene su postura y hay gente que defiende mejor o peor sus argumentos, pero es algo constructivo, es bueno. Pero hoy no creo que nos centremos mucho en la constructividad, por decirlo de alguna manera. Antes de empezar el vídeo, habrá gente diciendo: Pau, ¿qué es eso? ¿Te has convertido en castrista? No, tranquilos. Es un cuadro de Vampiros en La Habana, peliculón, muy recomendable. Encima, el cuadro, bueno, es un póster realmente, me lo compré en La Habana mismo. Sí, he estado allí, para los que me mandáis a ir a Cuba, ya he estado allí. No hay socialismo, no me gustó lo que vi y soy muy crítico con el tema, como vamos a ver hoy, porque hoy vamos a hablar de eso también. Pero bueno, buena peli, recomendable. Te ríes mucho y bueno, al final a cada uno le marcan pelis en la infancia, esta es una de ellas. Así que, sin más sospechas de por medio, vamos a ir a los comentarios del vídeo en el que reacciona al gentilhombre porque no tienen desperdicio. Bien, he querido empezar por uno de los comentarios que más gracia me hizo cuando hice este vídeo. Es un comentario que no ha pillado mucha repercusión, llegué a fijarlo y todo, pero no me gustó la idea de incentivar a la gente que me denunciase el canal. Pero sí que le respondí. Es un chico que no le gustó. No le gustó el hecho de que yo defendiese a Stalin contra las mentiras que decía el gentilhombre, a pesar de que yo lo defienda como figura revolucionaria y sea crítico con cosas suyas también. Eso no significa que no pueda defenderlo, sobre todo contra las mentiras que se dicen sobre él, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me encontré este terrible mensaje? Nos escribe Charlie Suárez, entiendo que se lee así, que nos dice: te acabo de denunciar el canal. Nos han jodido, tío. Nos han denunciado el puto canal, tío. Nos vamos a la mierda, chavales. No podremos seguir reaccionando durante 2 horas al gentilhombre, a libertad lo que surja. No podemos seguir... Ay, Dios mío. ¿Qué haré yo? Charlie, por favor. ¿Es la policía tocando a mi puerta? Te acabo de denunciar el canal. Desinformas y mientes desde una plataforma capitalista. A ver, que yo sepa, por el delito de desinformar y mentir, que si yo no soy un medio de comunicación, no está contemplado de ninguna manera. Me encanta que el tipo de este delito, ¿no? Las condiciones para que se cumpla el delito, para que se realice el delito, es que sea en una plataforma capitalista. Discúlpeme, señor Charlie Suárez, yo creía que estabas a favor de la libertad de expresión, pero parece que no, que como miento y desinformo tienen que cerrarme el canal porque soy una plataforma capitalista, ¿no? Y usando medios que en tu querida Unión Soviética jamás habrían, ya que todo sería controlado por el Estado. A ver, lo primero que tengo que decir es que medios como el ordenador, la radio y cosas así que tanto te gustan a ti se desarrollaron en la Unión Soviética. Incluso muchos inventos parecidos se llegaron a desarrollar cosas parecidas a esos inventos en la Unión Soviética y se les daba un uso bastante generalizado, o sea, no mayoritario, pero sí generalizado para los avances tecnológicos de la época. En segundo lugar, en la Unión Soviética había mucho debate. Lo que pasa es que había también una guerra abierta contra países imperialistas que intentaban invadir el país y una contrarrevolución interna furiosa, violenta y peligrosa. Aún así,
También es bastante icónico, ¿no?, de los capitalistas hablar de la persecución, cuando en todos los países capitalistas, incluso en los más democráticos, cuando hay un movimiento revolucionario, lo que hacen es recortar derechos democráticos, si hace falta implantar el fascismo y acabar con cualquier atisbo de intento de transformación de las cosas para que todo esté en calma y muy democrático. Pero bueno, tampoco me voy a enrollar con esto. Tenéis un vídeo que hice sobre la dictadura del proletariado en el que me explayo con esta cuestión. Voy a dejarlo aquí por aquí también. Es un directo bastante largo, así que si queréis echarle un ojo lo tenéis por ahí. Qué casualidad, justo como nos estamos viendo ahora en España. Ojo, Illuminati. ¿Será esto una manera? ¿Será esto una manera de hacer cumplir el plan masón de la Agenda 2030? Nosotros encima. Para tenernos a todos controlados. Con la pandemia. Ojo, da asco que mientras asía la juventud, mi abuelo murió en Cuba por ir en contra del comunismo y ahora vienes tú a mentir con estos temas. No conozco a tu abuelo, no conozco el caso del que me estás hablando. En Cuba hubo represión, obviamente, en un proceso de liberación nacional y democrático que yo apoyo hasta cierto punto porque no considero que haya sido socialista nunca, después hablaremos de eso. Los periodos revolucionarios son así, no sé qué pasaría en ese caso, así que si nos dan más información, a lo mejor podemos opinar. Si lo vas a utilizar para legitimar tu opinión, pues allá tú. En este canal sabemos lo que es un proceso revolucionario. No creemos que todo se hace con flores y mucho menos contra agentes extranjeros como Estados Unidos, que es lo peor que le ha pasado al mundo nunca. No voy a ser yo el que defienda a Cuba. No, tranquilos. Después voy a contestar un comentario y ya veréis cómo cumplo, ¿vale? La gente como tú da asco. Joder. Vale, tío. Mientes y desinformas. Bueno, yo de verdad, Charlie Suárez, ojalá hubieras aportado algún dato para decir esto. Alguna fuente. Al menos el gentilhombre pone libros, pero pone libros. O sea, tú no pones nada. Porque no cuentas que los rusos los mataron de hambre en la época de Stalin. Me hablo mucho de la hambruna, de las hambrunas en la Unión Soviética en el vídeo. Os recomiendo ir a verlo. Os recomiendo ir a ver cómo con Stalin se acabó con las hambrunas. Cómo aumentó el porcentaje de ingesta calórica por persona. Cómo aumentó la producción agrícola. Es que no tiene mucho sentido, Cómo aumentó la población. Aumentar la población, la ingesta calórica por persona, la producción de alimentos, no casa mucho con matar de hambre como política nacional. No casa. En Cuba de Castro o en Venezuela Maduro. Me gustaría verte viviendo un mes en Cuba como cubano. Bueno, por suerte tengo amigos en Cuba que viven allí y no viven bien. Es más, su situación me parece una cristalización muy buena de lo que pasa realmente en Cuba. Por ejemplo, mis amigos son una pareja, son dos hombres que viven en un piso enano, que obviamente reciben la misma cartilla de comida que cada año es peor que el resto de cubanos y que cobran una miseria, al lado de las empresas privadas o mixtas en las que se trata al turista como a un rey y se le ponen precios a la europea o a la estadounidense y se les paga 6-10 veces más a los trabajadores y sobre todo a los propietarios de estos sitios. Hoteles, incluso producción de ordenadores, por ejemplo, a manos de China. Sé cuál es la situación de vida de los cubanos. Sé que es una farsa lo que nos vende el gobierno cubano. Sé que ha habido un proceso encima de profundización, de aparición de la propiedad privada y de abandono total de las necesidades de los cubanos. Yo eso lo sé. Sé lo que es el periodo especial. También sé lo que pasa con las jineteras. En Cuba han fallado muchas cosas, otras no. Y es innegable que hay cosas que se han conquistado en Cuba que son envidiables para muchos países latinoamericanos. Pero eso no significa que haya socialismo, ni significa que se viva peor que en todo el mundo, que es como lo que intentáis hacer ver. Yo denuncio la situación en Cuba. A mí me revienta por dentro ver que a sus médicos, tanto que hablan de médicos, los tratan como una mierda en comparación a gente que trabaja en empresas privadas porque son lo indispensable para el turismo nacional. Me da asco eso. Me da asco saber que en el campo existe la propiedad privada y es lo predominante, que cada vez predomina más la propiedad privada en general. Me da asco. Y lo denuncio. También denuncio cuando empezó a pasar esto en la Unión Soviética, con Khrushchev, lo denuncio. Y de Venezuela no voy ni a hablar. A Venezuela le vamos a dedicar un vídeo decidido, porque es que Venezuela es un fracaso de país. Venezuela ha utilizado el socialismo como ha querido y te invito a escuchar hablar a Maduro y a Chávez sobre el marxismo-leninismo, sobre el socialismo y su vía específica a hacer lo que quieran, a tener su propia burguesía nacional mimadita con el Estado. Y en Venezuela también se consiguieron cosas, pero no tiene nada que ver con el socialismo. Nada que ver. Se hicieron muchas cosas en nombre del socialismo que son aberraciones, que han permitido que Venezuela llega al punto donde está ahora. Así que a mí no me vas a ver ahí. ¿Me gustaría verte viviendo un mes en Cuba como cubano? Pues yo estoy en España, me toca luchar en España por mi situación aquí, por la de mis camaradas y por la de la gente de la clase obrera aquí. Si fuera cubano lucharía allí. Me gustaría saber dónde vives tú, Charlie Suárez. Porque tiene pinta de que tú luchando no te has quedado. Así que bueno, ya nos contarás. Siguiente mensaje. Dice, ¿cuándo voy a ver a un comunista en un país comunista? Ah, sí, nunca. Bueno, todos los comunistas que estaban en el Partido Comunista de la Unión Soviética no existen. Nunca ha habido comunistas en ningún país comunista. Es todo una farsa, ¿vale?
Es toda una farsa. Sesgo histórico. Un comunista, me dice el mismo tío. Pues sí, contra el comunismo se ha aplicado un sesgo histórico criminal reconocido por muchos académicos y que sirve para deslegitimar cualquier estudio serio, objetivo y veraz sobre el socialismo a nivel histórico. Te invito a leer sobre ello en, por ejemplo, el libro Stalin, Esperando la verdad, de Grover Furr, que podéis ver aquí, que explica muy bien de cómo funciona este paradigma. Y también, como no, y no para de meter vídeos externos, os invito a ver la entrevista que le hicimos a Grover Furr en el canal principal de Roberto Vaquero. Lo tenéis aquí, con mi voz doblando a Grover Furr, que eso fue un momento histórico. Seguimos. Nos dice Mordecai. Ojo, a Regular Show. Buena serie de televisión. A ver qué nos dice Mordecai. Oh, un canal de formación autoritaria. Lo que es YouTube y la libertad de expresión. Saludos. Mordecai, no sabes lo que es la represión política. No sabes cómo funciona la persecución política, al menos en España. Yo he tenido a camaradas en la cárcel por ser comunistas. Obviamente ahora, cuando no hay ninguna alternativa revolucionaria, no hay ninguna polarización y todo se basa en política electoral, se pueden permitir toda la libertad que tú quieras. Cuando hay que recrudecer la represión, lo hacen. Ya lo han hecho. Lo hicieron en 2010, lo hicieron en 2011, lo hicieron en la transición, lo hicieron en el 36. En la historia nos ha demostrado qué significa la democracia capitalista. El socialismo solo es una manera realista de ver un proceso revolucionario. Y además, lo peor de todo, es que gracias al socialismo hoy en día tú gozas de derechos incontables que deberías estar agradeciendo, entre ellos que no te dejen morir en una fábrica. Seguimos, señores. Gus Gus nos dice: madre mía, justificar la falta de humanismo de este tipo. En el vídeo en el que hablamos de gentilhombre hay mucha gente que le choca, ¿no? ¿Cómo puedes justificar? Pues lo bonito de todo esto es que yo aporto datos históricos, aporto incluso obras que recomiendo leer y obviamente hablo de las luces y de las sombras de cosas, pero desmonto mentiras. Lo importante aquí no es tanto mi opinión sobre Stalin, sino sobre las mentiras vertidas por gentilhombre. ¿Os habéis parado a analizar esas mentiras? ¿Habéis consultado las fuentes? ¿Habéis tirado el hilo hasta a ver hasta dónde llega esa fuente? Si conocierais el trabajo de ocultación y tergiversación que hay detrás de la ideología comunista a la hora de explicarla a nivel histórico, se os caerían los pantalones al suelo. Porque cuando te hablan de Estados Unidos, aunque te digan alguna cosilla, no, sí, invadieron Irak, sí, bueno, lo de Afganistán, sí, vale, pero a que vanaglorian todas las cosas positivas de Estados Unidos, y se las inventan la mayoría, pero a que lo vanaglorian. ¿A que no te han dicho que Estados Unidos es uno de los peores países del mundo para vivir? Porque la probabilidad de ser una persona que viva en la miseria es altísima. O de ser un preso, porque Estados Unidos es el país con más presos por población. ¿A que no te han hablado de estas cosas? De la política de golpes de Estado, por ejemplo, en Latinoamérica y en Oriente Medio, que se han dedicado a hacer a través del asesinato político y de golpes militares basados en el genocidio de poblaciones, apoyando a militares, apoyando a golpistas. ¿De esto nos han hablado? ¿No? En esto se basan esos vídeos. Porque a ti te puede gustar Stalin o no, pero lo que tienes que defender, como cualquier otra persona, es la rigurosidad, la defensa de una historia veraz de la historia. Yo, comunista, reivindicaré a mis figuras revolucionarias de referencia, y obviamente yo no considero que Stalin tuviera falta de humanidad. Creo que Stalin, justamente al contrario, fue una de las máximas expresiones a nivel de líderes revolucionarios del siglo pasado de humanidad, de lucha por el beneficio colectivo, de sacrificarse uno por el beneficio de los demás. Pero más allá de tu opinión sobre eso, hay que ir a los datos. Nos dice Katy la Grande. Dios, es que Callao español. Tu país saqueó LATAM, toda LATAM, tu opinión no vale. ¡Ojo! Chavales, por fin tenemos un indigenista en los comentarios. Un aplauso. Joder. Callao español. O sea, esto me lo dice, entiendo, un seguidor de gentilhombre que, aunque es anticomunista, también es indigenista anti-español. En primer lugar, Katy, creo que mi condición nacional, ¿no? Mi nacionalidad no puede condicionar lo que opines de mí. Porque primero no sabes lo que opino sobre la conquista de América. Aunque bueno, no creo que te guste. Obviamente no arrojo o sea, no soy un defensor de la leyenda negra de tu país saqueó toda LATAM. O sea, es que es muy loco, ¿eh? Porque obviamente hubo saqueos durante la colonización española, pero nada que ver con el proceder y el saqueo real que se hizo incluso de la mano de Bolívar, de los ingleses, por ejemplo, o de los franceses. O sea, vamos a ser un poco objetivos, señores. Primero, esto es una manera de no de deslegitimarme a mí, te deslegitimas a ti. Porque más allá de lo que opines de la conquista de América, yo si me viene cualquier persona de, no sé, de Italia, no le voy a decir, cállate, los romanos saquearon mi país, ¿vale? O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Segundo lugar, no. Yo no he saqueado tu país, ¿vale? Yo no he saqueado tu país. Más allá del debate de si pasó o no, que no como te imaginas. Pero yo no he saqueado tu puto país, joder. ni tu región, ni tu continente. O sea, no lo he hecho yo ni mi familia. Es más, posiblemente tengas tú más antepasados que yo en tu familia que formarán parte de esa colonización. Así que, por favor, háztelo mirar, mira el árbol genealógico y después hablamos, ya que estamos así. Y le dice, me gusta esto, porque le contesta uno y dice, tienes una chica de anime como foto de perfil, tu opinión no cuenta, lo cual...
Contradiciéndome a mí mismo, tienes razón, este chico tiene razón. Más allá de la broma, le dice Katy, prefiero eso, ojo, prefiere antes tener una foto de anime, esto es chungo, antes que ser parte de un país imperialista, o sea, ¿cómo elijo yo nacer donde nazco? Más allá de tu opinión de mierda sobre mi país, que no se corresponde con la realidad, ¿cómo elijo yo donde nazco, Katy? Lo siento de verdad, ¿qué hago? Bueno, ahora que está de moda el rollo queer, a lo mejor me puedo cambiar de nacionalidad también, diciendo que me siento nigeriano, pero yo creo que no puedo hacerlo. Y esclavista, ojo, ningún latino, por cierto que, Katy, pregúntate ¿quién promovió la abolición de la esclavitud en Latinoamérica? Que obviamente entiendo este proceso no solo como un decreto formal de se abole la esclavitud, había gente, españoles, muchos españoles que se aprovechaban de la esclavitud, pero pregúntate eso, ¿vale? Y pregúntate qué hizo Bolívar con la esclavitud y cuántos esclavos tenía Bolívar también. Ningún latino apoya la opinión de españoles. Pues por desgracia para ti, Katy, eso es mentira, la mayoría de latinos son hermanos nuestros, así nos consideramos. Para un español encontrarse con latinos allí donde vaya es un placer porque somos comunidades enteras de países hermanados por una historia común, una misma lengua, una misma manera de una cosmovisión en muchos temas de la vida que nos permite conectar y al menos poder abordar situaciones como personas cercanas en muchos sentidos. Hay muchas cosas buenas en esa cultura hispana que creo que tenemos que reivindicar y aprovechar incluso. Más que nada te has tragado unas mentiras así de gordas que llevan siglos promocionándose para justificar la política imperialista de otros países, como la inglesa o la americana también, y que no se corresponde con la realidad. Así que, Katy, desde mi posición de español opresor, esclavista, imperialista, te invito a investigar sobre el tema. Un abrazo. Seguimos. Joder, va fuerte el vídeo. Matic. Eso solo lo cree un cavernícola. Que en la URSS no existía una dictadura unipersonal y una burocracia explotadora y se tomaban las decisiones colectivamente. Matic, eso no lo digo yo, lo dice la CIA. Fuente, la CIA, lo siento de verdad, o sea, no te estoy intentando dar ni la versión soviética, ni mi versión personal. Mira los archivos de la CIA sobre el tema. Ellos mismos aseguran que es imposible afirmar eso porque el poder colectivo que estaba formado en el país, aunque te parezca terrible, era tremendamente fuerte y había que hacer unos equilibrios de poder brutales para poder tomar decisiones por tu cuenta y en nombre de los demás. Y te recomiendo leer, aunque sea de historiadores reaccionarios y putrefactos, te recomiendo leer sobre, por ejemplo, cómo eran los soviets o cómo funcionaba la producción en el país. Hay un libro que es Historia del Derecho de la Unión Soviética, que comentaremos dentro de poco por aquí, a ver si me puedo traer a un camarada para hablar de ello. Fermín, ven al canal, coño. Donde se habla muy bien de esto y es un licenciado de Harvard que no tiene nada de comunista, es más, es anticomunista y no le gusta nada a Stalin y habla muy mal de él en el libro, pero aporta cosas muy interesantes. Por ejemplo, también te recomiendo, por ejemplo, leer a E.H. Carr, aunque E.H. Carr también tiene una animadversión brutal hacia Stalin, pero tiene datos muy interesantes. Un saludo. Si eso hubiera sido cierto, no se hubiera podido dar ese tal golpe de estado del 56 sin ninguna oposición popular. ¡Ay, amigo mío! La historia. Pues la verdad es que sí. Uno de los levantamientos más grandes que hubo en Rusia después de la revolución hasta nuestros días fue el levantamiento que hubo en Georgia contra las tesis del 20 Congreso, contra justamente ese golpe de Estado. Un golpe de Estado que además no fue un golpe militar como te imaginas de llego y ahora mando yo. Un golpe que se encargó de hacer asesinatos políticos y purgas del partido de la Unión Soviética y de los partidos comunistas hermanos para poder poner a dirigentes, comités centrales enteros y cargos intermedios a favor de ese golpe. Una purga que además se articuló de manera ideológica y de trabajo de masas porque la gente creía en el proyecto socialista, defendía la figura de Stalin como el líder del pueblo, como un líder más de la población y no estaban dispuestos a tragar con cualquier cosa. Es por eso que sobre todo el informe secreto sobre el culto a la personalidad de Stalin que se hizo en el 56 fue un informe que salió mucho más tarde, años después, porque sabían que si sacaban ese informe la gente se iba a insurreccionar y no iban a estar de acuerdo con ellos. Es más, se siguió defendiendo a Stalin durante un tiempo, después de su muerte, hasta que después del Congreso poco a poco se fue sustituyendo la defensa por la crítica. Fue muy paulatino. También se empezaron a sustituir teorías, por ejemplo, la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que poco a poco introducían nuevas teorías aparentemente marxistas para acabar justificando lo que harían ellos después. Y se encargaron de aminorar el poder de los soviets, a la vez que dar poder a cargos intermedios del partido para poder equilibrar el golpe y que no se les fuera de madre, y en contentar a una gran capa de la burocracia que podía estar o no de acuerdo con el golpe a través de beneficios económicos y también chantajes o amenazas. Fue un proceso muy interesante que te recomiendo leer sobre ello porque afectó a muchos países, fue un proceso muy calculado y que también tuvo resistencias, como el caso de Georgia, y también resistencias en las universidades, por ejemplo, etcétera. O sea que no fue un golpe al uso de Ale, ya ha llegado, se ha muerto. Stalin está muerto, ¿no? Ahora voy yo, no va así.
No voy a negar que hubo un problema con el culto a la personalidad en la Unión Soviética y que el propio Stalin luchó contra él. Pero existía ese problema, incluso los propios revisionistas que promovieron el golpe de Estado defendían ese culto a la personalidad porque les venía bien. Era una manera de incluso aislar a Stalin de la vida real, endiosar a alguien para quitarle del mundo terrenal y poder hacer lo que quisiesen. A Stalin hubo un momento que le tenían tan aislado por el supuesto peligro, atentado hacia su persona y tal, que no tenía contacto con la población. O sea, esto lo llegó a decir su hija, que reconoce que su padre no tenía ningún afán personalista. Su hija, Zhukov y muchos historiadores o gente que le llegó a conocer que dicen que esto es imposible que sea real, que Stalin defendiese su propio endiosamiento, que él se enfrentó a él en numerosas ocasiones, que está recogido en todos los lados. Esto me recuerda a lo del asesinato de Kirov, que Khrushchev mandó a gente a intentar elaborar una teoría para decir que Stalin había matado a Kirov y no lo consiguieron, Gorbachev lo intentó también y no lo consiguieron, etcétera, etcétera. Las pruebas son las que hay, no os las podéis inventar. Nos dice Slytherin McGregor, menudo nombre, chaval. Este pavo es leyenda rosa soviética. No, estoy desmontando las mentiras sobre Stalin y reivindicando las cosas positivas que siempre oportunamente se olvidan de la Unión Soviética. Tengo mis críticas hacia la Unión Soviética, son muchas, pero eso no me quita de reivindicar algo políticamente cuando se trata de la revolución más importante que ha habido en la historia de la humanidad. No está mal. Algo bueno habrá que decir. Nos dice Nikolai Baklanov: yo alucino con vosotros. Los estalinistas defendéis lo indefendible. Lo más patético es que sois tan talibanes que no podéis separar el comunismo del estalinismo. El estalinismo no existe, es una manera burda de catalogar la aplicación práctica del marxismo-leninismo que pasó en la Unión Soviética. La misma razón por la que reivindicamos ese periodo, porque no es una cuestión de Stalin hizo tal, sino que es el pueblo soviético organizado con un partido como era el partido bolchevique y con Stalin a la cabeza como líder obrero indiscutible y un estatista ejemplar a nivel mundial, que consiguieron avanzar en la lucha contra la propiedad privada. La cuestión es, ¿en qué otros países se avanzó y se hizo esa lucha primero, ¿no?, de revolución democrática y después de revolución socialista para acabar con la propiedad privada? Porque ese es el espíritu que defendía Stalin, que defendía Lenin, Marx, Engels, etc. Estamos hablando de gente que sí demostró con palabras y con hechos que querían acabar con la propiedad privada e intentaron llegar a ese punto de unas maneras u otras. Stalin fue la máxima expresión práctica de ello y se avanzó de manera que los propios economistas y historiadores son incapaces de negarlo. En otros países, sin embargo, no. Ejemplos donde no se intentó profundizar con esto: Cuba, Vietnam, Corea del Norte, China, Venezuela, etcétera, etcétera. Son países donde, a pesar de que ha habido procesos más o menos transformadores, no se ha avanzado en eso porque lo que era hegemónico allí no era el proletariado en un partido comunista a la cabeza, inspirado por esa visión leninista del partido y la lucha de masa, etcétera, sino que era un partido representante de la pequeña burguesía nacional que en un momento dado usó el comunismo como garante de que ganarse a la gente y lo que hizo fue traicionar cada una de las cosas que dijo para acabar instaurando el capitalismo de Estado. Nicolás Troncoso dice: empieza el vídeo, 2 puntos. Lenin estaba agotado. La reacción, imposible. Sois peores que los cristianos, al menos ellos reconocen que Cristo sufrió en la cruz. Bueno, Nicolás ni se vio el vídeo, porque justo después digo, Lenin, claro que estaba agotado. Estaba agotado por la guerra civil, por Kronstadt, por por todo. Lo que digo es que lo que me parece imposible es que lo primero que dice nuestro amigo el gentilhombre es que Lenin estaba agotado por culpa de la oposición obrera. Que es como, Lenin tenía problemas mucho más grandes que las fracciones del partido, aunque también eran un problema. Eso es lo que digo. Y que el gentilhombre hace un sesgo, eliminando otras variables justamente para envilecer la cuestión leninista, envilecer el proceso revolucionario y decir que Lenin estaba agotado de luchar contra su propia gente porque nadie le quería. Adrián nos dice: fantasía es pensar que Stalin no fue un dictador. Menos dogmatismo. Ya hemos hablado de esto, Adrián. Fantasía es no leer absolutamente nada sobre la historia soviética, sobre autores que no estén totalmente marcados por un sesgo ideológico y por fuentes totalmente inútiles y poco fiables y que intentan crear una verdad a gusto ideológico de la gente. Yo aquí no voy a hacer eso, lo siento mucho. Dairon Reyes nos dice: es increíble que después de más de un siglo, años y millones de muertos, todavía hay idiotas que siguen creyendo en el comunismo. Así nos va el mundo. ¿Cómo nos va el mundo si no hay ningún país comunista? No hay ningún estado socialista, no hay ningún proceso revolucionario con potencial para instaurar el socialismo en el mundo. ¿Así nos va de qué? De que el capitalismo está instaurado en todo el mundo. Que, por cierto, si leo esta frase así, también te caracteriza a ti. Es increíble que después de más de, integrar la cifra de 5 siglos si quieres, 3, si te molesta. De 3 siglos, años y millones. Yo diría cientos de millones o miles, porque claro, depende de cómo lo calcules, porque vosotros metéis cientos de millones de muertos a Stalin por hambrunas que pasaban antes de que llegara él y que él solucionó, por la guerra mundial. Pues si yo me pongo así, miles de millones de muertos por el capitalismo, todavía hay idiotas que siguen creyendo en el capitalismo. Así nos va en el mundo. Ah, mira, así la frase queda bastante mejor. Soweli nos dice: ¿y qué hay de los hombres mono? Ya le dedicaré un vídeo a eso, no te preocupes.
No digáis nada de los hombres monos. Es el secreto mejor guardado de los comunistas. Spoiler, a Stalin no le gusta nada lo de los hombres monos. Hostia, este me ha encantado. Luis Miguel Moreno, que ya pone su nombre en mayúscula para que se sepa que ha llegado a una sala, dice: ja, ja, ja. Voy a leer las risas, ¿vale? Comunista. Habla del Holodomor y cómo Stalin compró a New York Times para ocultar ese genocidio esa hambruna, con Walter Durante a la cabeza en New York Times, que en público negaba la hambruna pero en privado lo sabía, y comentó a la embajada británica que la población ucraniana y del Bajo Volga descendió entre 6 y 7 millones. Refuta eso. Esto no lo refutarás porque no puedes. Te acabo de dejar sin argumentos, comunista. Que algún comunista me desmonte esto si puede. Ja, ja, ja. O sea, es brutal, chavales. O sea, él ya está como en su cabeza, yo ya estoy allí. En la cabeza de este tío, yo ya estoy allí en su casa. Me lo está diciendo, yo no sé qué responder y te he dejado sin argumentos. A ver, Luis Miguel, en todo mi vídeo la crítica al Holodomor se basa justamente en las fuentes. Por favor, primero de todo, cuando vayáis a hacer estas críticas, aportad las fuentes. En segundo lugar, ningún historiador serio habla del Holodomor. La relación misteriosa de Stalin con el New York Times se traduce, o sea, yo lo que he entendido de este texto es que Stalin reconoció en la embajada británica que la población había bajado 7 millones en Ucrania. Lo digo también para que tú me ilumines. Había bajado por la hambruna, había bajado por otros problemas del país. ¿Cómo era la tendencia general de ese país con el tiempo? ¿Qué pasaba con la población en general en toda Rusia en ese momento? Hay muchas preguntas por resolver. Luis Miguel, tus fuentes de declaraciones en la embajada británica, de verdad, ahórratelas si no las vas a desarrollar un poco más, ¿vale? Del Holodomor ya hemos hablado, chicos. No me hagáis hablar más, por favor. Está en el vídeo de la era de Stalin. Ahí lo podéis ver. Si alguien lo puede poner en los comentarios el minuto, lo podéis ver allí. Vale, Frost Hispanidad Juche, que me parece un nombre muy ilustrativo del perfil de persona que es, nos dice: jamás debatirás con el gentil hombre si sigues faltando al respeto. Y yo, de verdad, no entiendo cómo hay gente que puede intentar demonizarme con esto, porque yo en el vídeo, aunque me enfade con gentilhombre, le llamé mentiroso, le llamé tergiversador. En ningún momento le falto el respeto. No le insulto, no le menosprecio por otra cuestión que no sea la que estamos debatiendo, y como es normal, me enfado con mentiras que van dirigidas en contra de la ideología de millones de personas que en su momento lucharon contra el zarismo. Es una persona, además, el gentilhombre, que prácticamente pone el zarismo como si fuera, no sé, un paraíso. Entonces, normal que me enfade. Nosotros somos personas que creemos en lo que decimos y que nos enfadamos sobre todo cuando la gente miente deliberadamente y usando pruebas falsas o fuentes de mierda para afirmar cosas que son una barbaridad que ningún historiador te compra ya. Ni son los historiadores en los que se basa este hombre te compran eso, porque este junta todo lo malo, él hace como la poción mágica de todo lo malo, lo junta y dice: esto es el comunismo. Pues hombre, yo me voy a enfadar porque soy un militante comunista desde hace mucho tiempo, conozco la historia comunista e intento informarme un poco antes de hablar. Pero mira, Frost es Hispanidad Juche. Te invito a debatir a mi canal, cuando tú quieras. Y ya verás, como no habrá ninguna falta de respeto, ponemos un moderador si quieres, a gusto de los dos, por minutos, sin interrupciones y todo tranquilo. Cuando quieras debatemos sobre el tema. Y bueno, ya esto como colofón final, porque me ha hecho muchas gracias este comentario y tenía que traerlo. Tiene relación con vampiros en La Habana, con Cuba, etcétera. Ojo, se viene enfado. Onelidia Pubillones Valdivia nos dice: te sorprende todo lo que dice el gentilhombre de Stalin y sin embargo tienes la misma posición respecto a la revolución cubana. ¿Dónde? ¿Dónde he dicho yo que en la Revolución Cubana había un genocidio y era todo una lucha personalista de una persona? ¿Dónde he dicho eso? Yo nunca he hecho esa crítica a la Revolución Cubana. No hay socialismo en Cuba, nunca lo ha habido, nunca fue una revolución socialista. Fue una revolución antiimperialista y democrática parcialmente que consiguió cosas que son envidiables para todo el mundo. Sí, muy bien, no es socialista. Consiguió cosas que de verdad, aplauso histórico. Fidel Castro era un mentiroso. Era un tío que desaprovechó de su posición, de la posición de los comunistas para engañar a la población. El Partido Comunista está lleno de corruptos y de burócratas. Eso no implica que en el pasado no hayan pasado cosas positivas para el país y para el mundo con la Revolución Cubana. O sea, de verdad, yo no voy a negar eso. Pero no fue socialista. Y hubo muchas cosas mal que hay que denunciar. Que la Cuba de hoy es la hija de esa revolución. Por algo será. Nos dicen: donde no hay propiedad privada sobre los medios de producción. Tío, ¿en qué Cuba vives? De verdad. En la Cuba donde hasta el propio Partido Comunista en sus documentos congresuales reconoce que hay que potenciar la propiedad privada para salvar la economía del país, donde hay empresas mixtas con China, con Rusia, donde países extranjeros como España, que es uno de los grandes inversores en Cuba, tiene hoteles donde no dejaban entrar ni a los cubanos. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? El país que salió del periodo especial gracias a las jineteras, ¿no? ¿Qué pasa con los paladares, que son estos negocios de los que he hablado al principio del vídeo? Donde hay gente que cobrando 16 veces más que un médico por ser camarero porque es una propiedad privada y donde tienen beneficios por parte del Estado para sacarle dinero a los turistas y permitir el desarrollo de esa parte de la economía tan nociva para el país, que no es tan industrializado, por favor. Mira el campo, ¿dónde está la propiedad socialista en el campo? Es que me entra la risa, de verdad, que me entra la risa. ¿Qué pasó con la política monetaria de los cooks, los dólares, etcétera? Es que me parece increíble defender eso como socialismo. Si eso es socialismo, yo defiendo otro.
O sea, no pasa nada, quédatelo para ti. Sino que hay es inversión extranjera sobre el... Vale, vamos a ver, mira, justo habla de esto. Sino lo que hay es inversión extranjera privada sobre el turismo, donde empresas privadas tienen un 50% sobre los hoteles junto con el Estado revolucionario. ¿El Estado revolucionario? Sí, es un 50% de propiedad socialista y un 50% de propiedad socialista, efectivamente, sí. No sabes lo que es la colectivización de los medios de producción. No es esto, o sea, esto es una nacionalización que después se abre a la inversión privada porque no es productivo el Estado en este caso y necesita el apoyo extranjero para poder desarrollarse. Está, porque es un país dependiente, ya está. O sea, es propiedad privada igual, inmersa encima en un capitalismo de Estado, porque que la propiedad sea pública no implica que esté socializada, que es una cosa muy distinta. Solo es necesario ver el manejo de la pandemia en Cuba para ver el socialismo cubano funcionando pese a la guerra económica que nos hace los Estados Unidos de América. Sí, o sea, que haya mayor intervención estatal obviamente beneficia que la pandemia se controle mejor. Aquí en España, por ejemplo, también se controla muy bien. ¿Hay socialismo en España? No. Dirán, oh, ¿cómo puedes decir que se controlaba muy bien? Bueno, pues obviamente hubo muchas cosas que se hicieron mal, muchísimas, nosotros lo denunciamos, pero fue el Estado equivocándose. O sea, no fue algo espontáneo de, haced lo que queráis, no, eso no, aquí no pasó. Aquí se vacunó todo el mundo, en su momento. Aquí todo el mundo llevaba la mascarilla, nadie salía de casa. Hay un control del Estado muy fuerte con estos temas. ¿Eso implica que hay socialismo? En Rusia, que persiguen a comunistas y los meten en la cárcel, ¿hay socialismo porque el Estado controla muy bien esto también? Es que no lo entiendo. Que el Estado controle algo puede saltarse en un Estado fascista, en un Estado democrático burgués. O sea, es que hay 1001 condiciones para esto. Seguimos, tal. Para que conozcas un dato, cuando se comerciaba con el CAME en Cuba no había ni turismo extranjero, que tuvo que dejarse entrar a partir del derrumbe de la URSS para poder sobrevivir al bloqueo, y todo lo que se ha hecho a partir de ahí es trabajar con una economía de subsistencia a la cual el bloqueo le pone trabas cada día sin faltar a uno, lo cual se puede demostrar con la pequeña rendija que dejó abierta Obama durante un año donde la economía cubana floreció y más de 60.000 cubanos se repatriaron. Sí, el bloqueo es importante para entender la situación económica de Cuba y el papel del turismo es importante también entenderlo cuando ha habido ese tipo de aislamiento. Eso no significa que haya socialismo en un país. Es que seguimos en el mismo debate, de verdad. Podemos debatir si es la mejor o la peor solución. Yo creo que no. Creo que la apuesta por la industrialización del país abandonó hace mucho tiempo y eso es un error del Partido Comunista allí, que entiende de todo menos comunista. Pero aparte de eso, no es socialista esto que me estás diciendo. Ni siquiera es una transición hacia, porque si me dices, no, a partir de aquí, Cuba consiguió acumular un capital y unos medios de producción para hacer esto, para dar el siguiente paso hacia la colectivización, hacia la socialización de los medios de producción, pero es que la tendencia es al contrario, cada vez más propiedad privada. Me hablas de las empresas mixtas y ¿qué pasa con los paladares? ¿Y qué pasa con la legislación que hay cada vez más preocupante sobre la propiedad privada allí, por favor? No es real, no es real. A Cuba le conocen en todo el mundo entero por la solidaridad brindada al resto del mundo y por su resistencia frente al imperio yanqui. Sí, exportar médicos como un negocio, entiendo que sí, mucha solidaridad, todo lo que tú quieras, tampoco es socialismo, es un negocio más. Hay gente que exporta a otro tipo de académicos o de personas dedicadas a ayudar y sacar una rentabilidad brutal. Por ejemplo, el negocio de las ONGs es realmente preocupante y es una estafa directamente. No digo que los médicos cubanos lo sean, por supuesto que no, pero es uno de los productos también que más caro se paga en Cuba, el médico, o sea, la exportación de médicos. Pero bueno, más allá de eso, exportar médicos y resistir al imperialismo yanqui tampoco te hace socialista. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado mucho. Mi editor ha flipado hoy, han pasado muchas cosas mientras estaba grabando esto, espero que se porte bien. Para apoyar al canal, por favor, dadle a me gusta, suscribiros y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.